a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes, nuevo minuto de silencio por una nueva víctima de la violencia de género. Por otro lado, Comisiones Obreras denunciaba que 4 empresas municipales se benefician de una bonificación del 50% sin aplicar la subida del 8% en el salario base de sus trabajadores. Otros asuntos del día eran los alumnos del Mare Nostrum, que han vuelto de las rutas literarias, el proyecto inclusivo Capaces de la Almina, la limpieza de los fondos marinos o el cierre del pantano del Renegado, denunciado por el Partido Socialista. Un día en que Ciudadanos anunciaba el acuerdo con el gobierno local para avanzar en la gratuidad de los libros escolares. El diputado de Ciudadanos ha anunciado que el gobierno local ha aceptado su propuesta para incluir en los presupuestos para el año próximo una partida destinada a que los alumnos de infantil y primaria puedan tener los libros de forma gratuita. La partida es de 1.200.000 euros. Se trata de una medida que va a beneficiar prácticamente a todos los CEUTIs y va a permitir un ahorro significativo a las familias con hijos escolarizados. Esta medida, que va a beneficiar tanto a los niños de enseñanza pública como concertada, va a suponer que las becas de infantil y primaria dejen de tener sentido, según afirman desde Ciudadanos. Por ejemplo, las becas en infantil, las becas de libros que proporcionaba la ciudad en infantil y en primaria, dejan de tener sentido, evidentemente. Ciudadanos no descarta que en el futuro esta gratuidad de libros se extienda a secundaria. Hay también una cantidad pendiente que esperamos que sea lo que permita cubrir la gratuidad de libros en secundaria, que es la que el Ministerio de Educación aporta para becas de libros en primaria. Si esa cantidad, que dejaría de tener sentido en nuestra ciudad, se aporta al presupuesto de la ciudad, pues sería, digamos, el punto de partida para conseguir. Yo creo que si no en el próximo curso, en el 18-19, en el siguiente, la gratuidad de libros en secundaria. Los representantes políticos han vuelto a guardar un minuto de silencio a las puertas del Palacio Autonómico. De esta forma, la ciudad ha querido expresar su condena y rechazo por el último asesinato de violencia machista. Una mujer de 66 años, asesinada presuntamente a manos de su pareja en Rubí, se ha convertido en la víctima mortal número 41 en este negro 2017. Es por ello que el presidente accidental de la ciudad ha dejado claro que es necesario seguir combatiendo este grave problema. No tenemos más remedio que continuar mostrando nuestro rechazo a esta situación, nuestra solidaridad desde luego con las víctimas y sus familiares, pero nuestro rechazo a esta sociedad, o sea, es decir, no van a poder con nosotros, nosotros somos más y mejores y hay que hacer ver a los que se toman estas decisiones y estas actitudes que no es el camino y que así no van a arreglar absolutamente nada, sino todo lo contrario. Nosotros, las instituciones, creo que tenemos la obligación de mostrar el sentir de la ciudadanía y es unánime el sentir de la ciudadanía en este sentido. Comisiones Obreras ha denunciado que empresas municipales disfrutan de una bonificación del 50% destinadas inicialmente a empresas privadas sin aplicar el incremento correspondiente del 8% del salario base que le pertenece al trabajador. Lo que no puede ser que a los empleados públicos, a los trabajadores, cuando viene una norma, un decreto, automáticamente y sin pensarlo, reducimos a los trabajadores la parte que digan en ese decreto, sin más. Pero cuando viene la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, ahí miro para otro lado. Comisión Obrera no lo vamos a consentir. Ante este ahorro de determinadas empresas públicas en las cuotas a la seguridad social de sus trabajadores, Obimace, Angevicesa, Radio Televisión Ceuta y Parque Marítimo del Mediterráneo, según Comisiones, repercutiendo positivamente en la propia empresa y no en sus trabajadores, el sindicato anuncia conflicto colectivo. Primero mediante conciliación y de no prosperar vía judicial. El primer objetivo es conseguirlo como derecho, ¿no? Es conseguirlo como derecho, que los trabajadores tengan un incremento en su salario vinculado a ese ahorro que tiene la empresa en materia de cuotas de la seguridad social. Por supuesto, no va a haber modificación presupuestaria en esas empresas, no van a necesitar más presupuesto en el año 2018, ni en el 2019, ni en el 2020.
sino que de la propia bonificación va a salir. Desde el sindicato señalan que si existe colaboración por parte de las empresas implicadas y se establece desde cuándo no se aplica la subida del 8% en el salario base de los trabajadores, con el fin de abonar las cantidades correspondientes, se alcanzará un acuerdo por las partes. El Mare Nostrum se ha convertido en uno de los centros ceutíes ganadores del Programa Nacional del Ministerio de Educación de rutas científicas, artísticas y literarias. Un viaje inolvidable que ha llevado a 24 alumnos de quinto de primaria a recorrer ciudades de Murcia y Andalucía Oriental. 2 docentes han estado a cargo del grupo, en lo que se ha convertido en una experiencia tan intensa como gratificante. La experiencia ha sido para repetir, súper positiva, por parte de los niños, por parte nuestra, vamos. Es que nos hemos llevado una experiencia inolvidable. 3 actividades todos los días, más luego una serie de actividades lúdicas, es lo único que le vemos. Muy condensada, que muy cansado, pero muy bien, muy bien. Gracias a esta iniciativa, los pequeños han tenido la oportunidad de realizar diversas actividades que les han llevado a visitar minas, monumentos tan emblemáticos como la Alhambra o museos de genios como Picasso. Entonces un lugar que es particular cuanto menos. Es interesante la Alhambra y el Parque de las Ciencias, muy bonito. Porque hay obras raras y abstractas. En estos 6 días de diversión y aprendizaje, el grupo, que ha convivido con alumnos de Burgos, ha adquirido conocimientos y también un poco de independencia. Bueno, en mi caso no me gustaban las verduras y me las he tenido que comer. Todos aseguran que repetirían con esta iniciativa, de la que también disfrutarán los alumnos de Rosalía de Castro y el Instituto Avila. Hemos dicho monumentos que teníamos y esas cosas. ¿De qué monumento le había hablado? Hércules, las murallas y no más cosas, pero no sé. En reconocimiento al trabajo de instituciones educativas que han actuado de forma ejemplar en la defensa y la promoción de los derechos humanos a través de la educación, el proyecto Capaces del Instituto Almina ha sido incluido entre los finalistas del segundo Premio Nacional de Educación en Derechos Humanos, que organiza el MEC y la Organización de Estados Iberoamericanos. Una representación del proyecto en el que ha colaborado Radio Televisión Ceuta, integrado por la coordinadora Verónica Reyes y la alumna Fátima Ahmed, acudirá a Madrid el próximo 24 de octubre para recibir un reconocimiento por su labor en la erradicación de la discriminación a otros grupos culturales, minoritarios o con discapacidad. Mi nombre es Verónica Rivera, mi signo es este y soy la coordinadora del proyecto Capaces. Que estamos haciendo, que se llama Español en Inmigración. Empezamos primero por el alfabeto, que yo como no saben cómo pronunciarlo porque lo tienen diferente, en vez de la A, pues lo dicen como E. A finales del mes de octubre se dará a conocer el proyecto seleccionado para la fase iberoamericana que se celebrará en diciembre en Colombia. El proyecto Capaces se diseñó en el último trimestre del curso 2015-2016 y se llevó a cabo el pasado curso. Ha servido para la formación del profesorado en una metodología de aprendizaje y servicio solidario, al tiempo que ha permitido visibilizar a colectivos que creen y luchan por la educación inclusiva. Unos 40 voluntarios se dio cita en la playa de San Amaro para retirar alrededor de 140 kilos de residuos de sus fondos. A pesar de ello, los organizadores destacaban que se trata de una zona especialmente limpia dentro de los numerosos enclaves escogidos para el desarrollo de esta tercera gran limpieza nacional de fondos, que ha servido para recoger neumáticos o utensilios de pesca o plástico muy peligrosos para la fauna marina. También se hallaron desde móviles, maletas, calzoncillos y hasta una urna funeraria. Todo ello en puntos como Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, País Vasco, Murcia y las 2 ciudades autónomas. La limpieza, a cargo de casi 1.500 voluntarios, se realizó en paralelo a otras actuaciones de formación y concienciación sobre este problema ambiental. Y es que los integrantes de la red de vigilantes marinos son en su mayoría submarinistas implicados en la conservación del medio ambiente y por ello han logrado retirar en toda España unos 20.000 kilos de basura, el doble que en la edición anterior. Además de para recoger basura, esta iniciativa va a permitir la recopilación de datos sobre la ubicación y categoría de estos residuos. Una información que servirá para diseñar planes de actuación gracias a la aplicación gratuita Marnova, con la que cualquier persona puede registrar datos sobre las basuras encontradas en nuestras costas.
Los socialistas argumentan que la dejadez y falta de mantenimiento de los pantanos es una evidencia, como así fue denunciado por la propia secretaria de Medio Ambiente de este partido hace apenas unos días, y es este el argumento utilizado por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para justificar el cierre al paso de personas, señalan en su comunicado de prensa los socialistas. Además, consideran que la necesidad de limpieza y de realización de obras de mantenimiento se han encontrado con el escollo de la ciudad autónoma que, lejos de colaborar con otra administración pública en beneficio de los ceutíes, demora y deniega unos permisos necesarios para que los ciudadanos disfruten del poco espacio natural del que gozan. Desde Daoiz no se sorprenden de esta situación criticando al Partido Popular por no cuidar la naturaleza. De ahí que en el comunicado de prensa indiquen que desde el PSOE se ven en la obligación de llamar al entendimiento entre las dos administraciones implicadas en pro de una mejor calidad de vida de los y las ceutíes. Igualmente, desde el Partido Socialista de Ceuta requieren a la ciudadanía una mayor concienciación en la defensa de nuestros montes, evitando dejar residuos y ejerciendo un mayor control de las mascotas para evitar que nuestros montes se conviertan en auténticos vertederos. El martes les contábamos que la defensa de las exconsejeras Rabea Mohamed y Susana Román ha solicitado el sobreseimiento de la causa de Loma Colmenar para ambas, un día en que la frontera volvía a estar marcada por el caos y por las avalanchas. Mientras tanto, les informábamos sobre el curso de violencia de género patrocinado por la delegación del Gobierno y sobre el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se celebraba precisamente este martes, en que se encendían las luces de la festividad del Diwali, un día en que conocíamos el presupuesto de la ciudad para el próximo año. Un Consejo de Gobierno extraordinario ha dado el pistoletazo de salida a la aprobación inicial de los presupuestos de la ciudad para 2018. Unos presupuestos que yo calificaría de sociales, equilibrados, prudentes y prácticos. La cifra del consolidado total del presupuesto supera los 304 millones de euros. Asciende a 304,8 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 4,46%. Corresponden a ingresos corrientes 263 millones, que corresponden a un incremento del 3,10%, y los ingresos de capital corresponden a 41 millones, creciendo en un 14%. Se ha logrado reducir la deuda, que ha pasado del 117% de los ingresos consolidados en 2012 al 71,87% en 2018. Hay tres grandes bloques: el de personal con 117 millones, el de bienes y servicios con 108 y el de gastos financieros con 3,9 millones. En cualquier caso, se trata de un presupuesto eminentemente social. El gasto directo en ayudas directas a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, descontando todos los gastos de gestión, y en esto me quiero referir a los gastos de personal, es de aproximadamente 60 millones de euros para el año 18. Reseñar, como anunció Ciudadanos, el gasto de 1.200.000 euros para la gratuidad de los libros de infantil y primaria en las materias troncales. Además, los presupuestos sirven para mantener la calidad de los servicios públicos básicos, para recuperar lo perdido en aquellos ámbitos afectados por la crisis, para incrementar los efectivos de policía local y bomberos y para dar un impulso a la Safe City. Unos presupuestos que mantienen la apuesta por la obra pública. En estos presupuestos del año 18 se incluyen obras tan importantes como la Plaza Nicaragua, la remodelación de la Plaza de África, Jáudenes y Gran Vía, el puente de Miramar y Arroyo Paneque, la construcción de un nuevo pabellón del Díaz Flor, la sustitución de las losas resbaladizas del Paseo del Raballín, las obras en el polígono, en la avenida de Otero, en Juan 23 y el puerto. Las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed han solicitado formalmente el sobreseimiento de las actuaciones en su contra dentro del caso de Loma Colmenar, en el que ambas quedaron en libertad con cargos tras ser detenidas el pasado 15 de febrero. En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3, la defensa de ambas investigadas exponen los errores que contienen los diferentes informes policiales contra Román y Mohamed por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, al considerar que las dos eran integrantes de la Comisión Local de la Vivienda durante el proceso de adjudicación de la promoción de la 170 de Loma Colmenar. Sin embargo, no fue este órgano el encargado de seleccionar a los beneficiarios,
puesto que esta promoción fue financiada por la Administración Central y, según lo previsto, era una comisión técnica de evaluación la encargada de elevar las propuestas tanto de criterios como de adjudicación. Esa comisión técnica estaba integrada por parte de la ciudad por los por entonces consejeros de Hacienda Francisco Márquez, el de Fomento Guillermo Martínez y el subdirector general de la Vivienda Antonio López. La reunión de la Comisión Local de la Vivienda del 21 de febrero de 2013, uno de los puntos clave de la investigación, sirvió, según la defensa de Romat y Mohamed, para que simplemente se diera cuenta de la finalización del proceso de adjudicación. La consejera de Economía ha dejado claro que servicios tributarios es un sector estratégico para la ciudad ante cuestiones como el fraude fiscal. Es por ello que ya se ha reforzado el servicio de inspección y también se están llevando a cabo otras actuaciones para combatirlo. A ello se suma la intención de modificar la ordenanza del ITSI. Todas estas medidas van a ir tendentes a que mejoremos ese fraude que existe en la ciudad. También para el próximo pleno y en la comisión informativa del viernes llevaré una modificación de la ordenanza del IPSI de cara a mejorar y a dar más posibilidades a servicios tributarios, más seguridad jurídica a servicios tributarios en todo el ámbito de la inspección. Además, el Gobierno considera necesario realizar cambios en la ley del ITSI con la idea de mejorar las cifras de fraude. Y también hemos solicitado a través del diputado nacional, a través del señor Bravo, una modificación de la ley del IPSI para que las bases imponibles sean determinables a través del peso de la mercancía y no solo de la valoración económica. Ya los representantes de los propietarios de las naves del Tarajal reclamaron un mayor esfuerzo a la ciudad en ese sentido. Mientras tanto, los empresarios continúan oponiéndose al porteo en protesta por la tasa a los negocios que pretendía poner en marcha el gobierno local. Además, en las últimas horas han sido varios los episodios de avalanchas y protestas en el lado marroquí que han frenado la entrada de porteadores y trabajadores transfronterizos. Fuentes oficiales indicaban que las fuerzas de seguridad de Marruecos filtran la entrada de centenares de mujeres, a lo que se unen las ya habituales acumulaciones de vehículos cargados de mercancías con intención de regresar al país vecino. Vehículos que generan largas colas en los alrededores del perímetro fronterizo. El protocolo de colaboración contra la violencia de género suscrito el 21 de noviembre del pasado año entre Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma de Ceuta para que el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local se implementen, integra al cuerpo del ente autonómico en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género del Ministerio del Interior. En este sentido, Delegación del Gobierno ha organizado una acción formativa en la que se imparten los conocimientos básicos necesarios para interactuar con el sistema de violencia de género, dirigida a profesionales de distintos ámbitos: judicatura, fiscalía, forenses, cuerpos policiales, servicios sociales especializados, instituciones penitenciarias, oficina de atención a las víctimas del delito, servicio de gestión de penas y medidas alternativas. El sistema Biogen de la Secretaría de Estado de Seguridad entró en funcionamiento el 26 de julio de 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, disposición que en su artículo 32 recoge que los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus situaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios sociales y organismos de igualdad. Entre sus objetivos más destacados se encuentran aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se considere necesaria, hacer estimación del riesgo, realizar seguimiento atendiendo al nivel de riesgo y, si es preciso, protección a las víctimas en todo el territorio nacional, proporcionar a la víctima un plan de seguridad personalizado con medidas de autoprotección y efectuar una labor preventiva emitiendo avisos, alertas y alarmas a través del subsistema de notificaciones automatizadas cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. Ceuta es una de las autonomías que presenta un mayor índice de riesgo de pobreza o exclusión social, denominada tasa AROPE, según se refleja en el 7º informe El Estado de la Pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016. De esta forma, las tasas AROPE más altas en nuestro país se dan en Canarias con un 44,6%,
Ceuta con un 41,9% y Andalucía con 41,7%. Las más bajas corresponden a Navarra, País Vasco y La Rioja. Y todo ello pese a que los índices de pobreza severa se han reducido en Ceuta en 2016, aunque manteniéndose esta tasa AROPE por encima de la media nacional. Finalmente, analizando el conjunto del periodo 2008-2016, la tasa AROPE se redujo en Ceuta, Baleares, Asturias, La Rioja y Extremadura. Sin embargo, esta disminución solo parece haberse consolidado en Extremadura y Ceuta, que llevan ya 2 años con tasas AROPE inferiores a las de 2008. El Gobierno ha defendido la atención que desde la ciudad se le brinda a las personas con dificultades económicas y en riesgo de exclusión social. Todo ello tras conocerse las conclusiones del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que vuelven a situar a Ceuta como uno de los territorios con las tasas más altas de toda España. Unas estadísticas similares a las que nos dejó la última encuesta sobre condiciones de vida del INE, que situaban a Ceuta a la cabeza de España con un 36% de la población en riesgo de pobreza. La consejera de Economía ha recordado algunas de las variantes que pueden influir en ese tipo de estadísticas. Hay que tener en cuenta que la población de Ceuta ha crecido mucho en estos últimos años. Eso ha determinado que se incrementen las cifras de paro y la ciudad hace todo lo que puede, presupuestariamente hablando, en cuanto a la atención a la pobreza. Chandira Mani ha subrayado el esfuerzo del Ejecutivo local en hacer todo lo posible en este asunto, a pesar de la limitación de los recursos. Pero también es cierto que los recursos son limitados y son los que son y por supuesto todo el mayor esfuerzo que se puede hacer, pero teniendo en cuenta también que los recursos son los que tenemos. Al margen de informes como los de APN, con un tamaño muestral reducido, entidades como el Banco de Alimentos han constatado una disminución de solicitantes. Así, en la actualidad, se atienden a unas 7.300 personas, muy lejos de las 12.000 del año 2012. El plazo de presentación de solicitudes para optar a las 15 plazas de policía local y 10 plazas de bomberos para la ciudad autónoma de Ceuta, convocadas bajo el sistema de concurso-oposición, finaliza en 20 días naturales desde su publicación el pasado lunes 17 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante la realización de 4 pruebas: médica, práctica o de conocimiento del medio, física y de conocimiento. Esta última con una duración máxima de 4 horas y 3 temas elegidos al azar que tendrán que ser expuestos en lectura pública. Entre los requisitos a cumplimentar, estar en posesión del bachiller, técnico o equivalente y tener los permisos de conducir de la clase C en el caso de bomberos y el A2 y B en el caso de la policía local. La presentación de solicitudes podrá realizarse en los registros de la ciudad de Ceuta. La festividad del Diwali, una de las celebraciones más destacadas del calendario hindú, reunió en Plaza de los Reyes a numeroso público y a representantes de las 4 culturas. Se inició el acto con un baile de la Academia de Rosa Funó que dio paso al encendido oficial. En nombre de todos los ceutíes, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a nuestra querida comunidad hindú por la celebración del Diwali. Es una manera para recordar que con independencia del número, con independencia de las reglas estadísticas, lo que importa es el corazón, lo que importa es el alma, lo que importa son los sentimientos. Y en este caso la comunidad hindú está muy arraigada en el corazón, en el alma y en los sentimientos de Ceuta. El presidente de la ciudad se rodeó de representantes de las 4 culturas y puso en valor esta celebración. Y en cuanto al simbolismo, pues que estas luces nos iluminen a todos, nos iluminen en lo más cercano, en las personas que tenemos más cerca para procurar tener una actitud generosa con todo el mundo, especialmente generosa y solidaria con quien más lo necesitan, y que las luces pues sean las luces de la sabiduría para saber distinguir el bien del mal, las luces de la voluntad para elegir el camino del bien y también la firmeza para defender el bien ante cualquier adversidad. Se han instalado 50.000 lámparas LED,
en las calles Algeciras, Real y Echegaray, simbolizando el sentimiento espiritual de esta fiesta hindú. Son también, por tanto, unas luces de la esperanza, es también la luz del optimismo. Hay nubarrones, hay problemas, hay dificultades, pero en el túnel, antes que maldecir la oscuridad, es mejor encender una luz. Hoy estamos encendiendo, en homenaje a la comunidad hindú, una luz en Ceuta, una luz de ilusión y de esperanza. El miércoles les contábamos cómo transcurría la asamblea de vecinos de la noche anterior. También el miércoles el Comité de Empresa de Trace amenazaba con un parón indefinido a las puertas del Palacio Autonómico si no se busca una solución para las actuaciones incívicas en materia de limpieza. Otros asuntos del día eran las protestas de los sindicatos de prisiones ante la próxima inauguración de la nueva cárcel, la reunión de la Comisión de Consolidaciones de la Ciudad Autónoma, el apoyo del PSOE a los trabajadores de seguridad privada del Hospital Militar, la presentación del programa de detención precoz del cáncer colorectal y el curso dedicado a actualizar los últimos conocimientos en reanimación cardiopulmonar, neonatal, avanzada y pediátrica. Un día en que el senador por Ceuta comentaba el posible escenario que se abriría si el Gobierno central decidía aplicar el artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno tiene que retirar al presidente del Senado, el presidente del Senado lo enviará a la Comisión de Comunidades Autónomas y esa Comisión de Comunidades Autónomas elevará una propuesta al Pleno, con lo cual yo calculo que si lamentablemente el señor Puigdemont no rectifica, podríamos estar aprobando y debatiendo la efectiva aplicación del artículo 155 a finales de la semana que viene. Entiendo que el Gobierno lo que intentará es minimizar los efectos de esta decisión absolutamente desafortunada y absolutamente inapropiada del Gobierno de Cataluña. El consenso brilló por su ausencia en la asamblea de la FEPAP, y es que el distanciamiento volvió a ser evidente entre los partidarios de Juan Moreno y el denominado sector crítico, una asamblea en la que se incluyó el informe de gestión y económico del pasado año. Eso a pesar de que, según Moreno, la petición por parte de los presidentes de una asamblea extraordinaria no contemplaba abordar las cuentas. Que el orden del día que ellos ponen no hablan de cuenta ninguna, solamente hablan, en primer punto, lectura y aprobación si procede del acta anterior, que es normal. Segundo, reprobación y remoción de la Junta Directiva de la Federación. Tercero, nombramiento de comisión gestora. Cuarto, convocatoria de nuevas elecciones para el cargo de presidente. Quinto, nombramiento de la Junta Electoral. Sexto, aprobación del calendario electoral. Y séptimo, ruegos y preguntas. En cualquier caso, los contrarios a la gestión de Moreno tumbaron tanto las cuentas de la Federación como de las Brigadas Verdes. Sin embargo, el máximo representante de la FEPAP aclaraba que el motivo para el retraso en la presentación de las cuentas habían sido los últimos cambios en las consejerías de la ciudad. Precisamente se presentarán las cuentas hoy, se presentarán a Medio Ambiente, que es donde está la consejería que tiene la potestad para eso, y ella le tramitará a intervención para su aprobación. En este caso es lo único que tenemos nosotros que hacer y lo que vamos a hacer precisamente hoy. Algunos de los representantes vecinales reprochaban la falta de transparencia en la gestión. No hubo, aseguran, posibilidad de que las cuentas quedaran plasmadas en papel. También se produjeron numerosos errores en la exposición de las mismas. Por todo ello, los críticos mantienen la idea de tomar medidas más contundentes ante unas cuentas que consideran ilegales. El Comité de Empresa de Trace se ha plantado ante las actuaciones incívicas y por ello exige una solución inmediata. De no ser así, los representantes de los trabajadores de la concesionaria del servicio de limpieza advierten que tomarán las medidas necesarias para que de una vez por todas esta situación que califican de inadmisible e inhumana se termine. El comité ha mostrado vídeos ilustrativos de esta denuncia pública y amenaza con convocar un parón indefinido en la puerta del Palacio Autonómico si a este grave problema no se le da solución inmediata. El comité asegura estar cansado de llevar más de un año reivindicando lo mismo sin que nadie se implique. Por ese motivo insiste en que se actuará de manera contundente y firme para que el panorama cambie. Los trabajadores subrayan que no se niegan a llevar a cabo su cometido, pero sí que piden que exista un poco de respeto y civismo ante la importante labor para la ciudadanía que realizan. A pesar de que la inauguración oficial de la nueva cárcel está programada para el próximo 30 de octubre, los sindicatos con representación en instituciones penitenciarias siguen denunciando la desinformación existente en torno a la nueva prisión de Loma Mendizábal y la situación en la que quedarán funcionarios e internos.
Piden una nueva relación de puestos de trabajo y critican la apertura parcial del centro penitenciario. No puedes ampliar una cosa que ya no existe. Deberíamos obtener una RPT nueva. A nivel político y a nivel de la institución, de instituciones penitenciarias, nos habían prometido que íbamos a tener una RPT aproximada de 400 funcionarios. Ahora mismo estamos sobre 135 en la prisión que tenemos. No van a subir más de 200. No creo que lleguemos ni a 200 los funcionarios que van a terminar haciendo servicio en la nueva prisión. También solicitan la subida de nivel de clasificación del centro penitenciario y con ella la de las condiciones laborales de los funcionarios. Asimismo, denuncian la privatización de servicios en el centro y exigen una oferta de empleo que cubra las necesidades laborales. Estos concursos de traslados que no se convocan anualmente lo que conllevan es que los funcionarios tienen que estar en un destino durante un tiempo indeterminado, sin saber con certeza cuándo va a poder moverse, cuándo va a poder solicitar un traslado a otro centro, lo que conlleva evidentemente que no se puede conciliar la vida laboral y familiar. Y reclaman la prestación de distintos servicios e instalaciones como el transporte hasta la cárcel y el funcionamiento del bar. Lo cierto es que la apertura de la cárcel nueva está a la vuelta de la esquina y nosotros consideramos que el transporte público no debería estar en estudio, debería estar completamente aprobado y preparado porque va a hacer falta ya. En cuanto abramos, el primer sábado va a haber comunicaciones y va a haber familiares que van a tener que ir a la prisión de los Rosales, a la prisión de Loa Mendizábal. Claro, la prisión está donde está y el que no tenga vehículo particular pues va a tener problemas para ir o va a tener que pagar un taxi a los precios que están los taxis. La nueva cárcel tiene una capacidad total aproximada para 1.700 internos. Concentración de funcionarios de prisiones ante delegación del Gobierno con una amplia pancarta reivindicativa y una sonora pitada en señal de protesta. Reivindicamos desde aquí la no privatización del servicio público, reivindicamos una oferta de empleo público extraordinaria para instituciones penitenciarias, reivindicamos los derechos laborales y sindicales de negociación y económicos que hemos perdido durante todos estos años. La apertura parcial del nuevo centro penitenciario supone para la plataforma sindical un mero traslado de funcionarios. El factor económico también supondrá una sensible pérdida al no aperturarse en su totalidad el centro penitenciario. Esto va a suponer que el número de proveedores sea ínfimo en relación con la que vendría en un proyecto del tipo de la cárcel nueva, que es un macroproyecto para la ciudad autónoma. Para UGT los recortes en personal son un tema pendiente. Para denunciar todos los recortes a nivel de personal, a nivel de oferta pública de empleo y las políticas de recortes que está dando la Administración. Moderada satisfacción al término de la reunión entre Recursos Humanos y los sindicatos para abordar las consolidaciones. La comisión ha estado centrada en los listados de los trabajadores y por ello las organizaciones sindicales han reclamado a la Administración local un mayor esfuerzo para no dejar fuera de este proceso a 42 trabajadores. Hemos visto que parece que hay una cierta buena voluntad, una predisposición, pero tenemos que verlo reflejado porque nadie nos ha dicho sí. Nos han dicho nos vemos el miércoles que viene y lo cerramos. Otra de las propuestas planteadas afecta a más de un centenar de empleados, en este caso personal laboral indefinido no fijo por parte de sentencias judiciales. Entendemos que son anteriores al 2005, o sea que entraría dentro de lo que entendemos la transitoria cuarta del EBEP y que se podrían beneficiar y cambiar a esa forma de consolidación y no a la parte de estabilidad del empleo. Además, UGT estima que este procedimiento podría culminarse a lo largo del próximo año. En el proyecto de presupuesto de 2018, si finalmente se aprueba, estoy hablando de los presupuestos generales del Estado, viene una ampliación para si alguna persona concreta se quedara fuera en esta consolidación, entrará en el próximo año. Con lo cual no pensamos que vayan a durar 3 años. Dada la complejidad del proceso, Comisiones Obreras ha pedido claridad a la ciudad para no crear alarma ni falsas expectativas. Y recordarle a la propia Administración que la transitoria cuarta dice claro, que hay que hacer una discriminación en positivo para ese trabajador que lleva en algunos casos más de 20 años trabajando en la Administración. Tras cerrar de manera definitiva estos listados, el siguiente paso será la elaboración de las bases y la realización de las distintas pruebas. Ya ha sido presentado el programa de detección precoz de cáncer colorectal.
que tiene por objeto el diagnóstico de lesiones y cáncer en sus fases iniciales para disminuir la morbilidad y mejorar la supervivencia del que es ya el segundo cáncer en cuanto a mortalidad. Que las localizaciones de cáncer más frecuentes en Ceuta son, en primer lugar, el cáncer de mama, en tercer lugar, el de pulmón. Para ellos ya tenemos entre ambas instituciones programas de detección precoz, como es en el caso de cáncer de mama a través del convenio de mamografía, y también en el caso del cáncer de pulmón, el de deshabituación tabáquica. En este caso, el segundo lugar correspondería al cáncer colorectal. En estos últimos 5 años ha habido 73 casos de estudio, de ellos 42 en hombres y 31 en mujeres. El programa está dirigido en principio a residentes en Ceuta de 65 a 69 años. Se enviará una carta a esta población diana en la que se indicará qué hay que hacer para recoger, completar y devolver la prueba de detección de sangre oculta en heces. Y la población diana conllevaría 2.877 personas, que son los que van a recibir en su casa esta carta informativa. Si no hay indicios de sangre, se volverá a invitar a esa persona a realizar de nuevo la prueba pasados 2 años. Pero si sí los hay, el paciente pasará al hospital para confirmar o descartar la presencia de pólipos, cáncer o alguna alteración benigna. Pasaría a la consulta de digestivo con un carácter con prioridad y allí se diagnosticaría, se haría el screening si es necesario hacer o no colonoscopia. En caso de que fuera necesario, pues se realizaría la colonoscopia con o sin biopsia y a partir de ahí pues todo el procedimiento. Este tipo de cáncer no suele causar molestias hasta que la enfermedad está muy avanzada, de ahí la importancia del diagnóstico precoz para detectarlo antes de que comience a dar síntomas. Es una enfermedad maligna, es una enfermedad que puede no solo conducir a la muerte, sino a un deterioro de la calidad de las personas tremenda. Es una enfermedad que está atacando a nuestra sociedad cada vez más, por los hábitos de vida y por el envejecimiento de la población, y evidentemente es un problema que ya no admitía más demora. Las salas de formación del Hospital Universitario acogen esta semana el curso de RCP neonatal avanzada y pediátrica. Esta iniciativa formativa cuenta con las últimas actualizaciones que se deben aplicar a estos pacientes para conseguir la mayor tasa de supervivencia posible de los niños en situación de parada cardiorrespiratoria, tanto en urgencias como en un centro de salud o en el área de pediatría. La formación es algo importantísimo en nuestro ámbito de trabajo y, gracias a Dios, esperemos que no les hagan falta nunca utilizarlos, pero en caso de necesidad, que tengan claro qué es lo que hay que hacer en cada momento. Todos los docentes cuentan con experiencia tanto en docencia como en asistencia a niños en situaciones de riesgo vital. El curso está organizado de forma que la práctica sea un soporte fundamental de este aprendizaje. El soporte vital básico, que sería la base en el cual se avanza el resto de materia. El segundo día consiste en técnicas de soporte vital avanzado, el manejo avanzado de la vía aérea, las actualizaciones en las arritmias y la unión de todas las vías de administración de medicamentos y la farmacología. El tercer día es el soporte vital en neonatología, es decir, los niños recién nacidos, que tienen unas especificaciones un poco aparte, y el último día sería la práctica integral de todo lo que se ha aprendido en los días anteriores. Es un curso que ha contado con gran demanda por parte de los profesionales de Ingesa, por lo que existe el compromiso de volver a realizarlo próximamente. Había 20 plazas de alumnos y echaron 50 solicitudes. Tuvimos que hacer unos criterios de selección con el visto bueno de la dirección para poder sacar el máximo rendimiento a esos 20 alumnos que fueron al curso, que están yendo al curso. Y lo que se habló con la dirección es que este curso se repetirá año siguiente para que todo el que quiera pueda tener acceso a esa formación y a esas actualizaciones nuevas. Vamos ahora con el jueves, Día Mundial del Cáncer de Mama y Día Grande de la festividad del Diwali, una jornada en que, entre otros asuntos, la delegación del Gobierno acogió una reunión entre empresarios y sindicatos para abordar los problemas en el Tarajal, un jueves en el que el tema central era, sin duda, el desalojo de los ocupas de la promoción de viviendas de Huerta Tellez. A primera hora de la mañana se ha iniciado el desalojo de las 206 viviendas de Huerta Tellez.
Hasta la promoción se han desplazado alrededor de un centenar de agentes de la Policía Nacional y también componentes de la local. Un desalojo ordenado como medida cautelar por el Juzgado de Instrucción número 3. Así, en el auto se detalla el acuerdo para restituir las viviendas a sus legítimos propietarios. Además, el juez hace hincapié en que tanto la identificación de los ocupas como el posterior desalojo y precinto de las viviendas se haría utilizando la fuerza mínima imprescindible por parte de la policía y solo si fuera necesario para el acceso. El desalojo se ha desarrollado de forma pacífica y, de hecho, muchos de los ocupantes han optado por salir de manera voluntaria de las casas, tirando sus enseres por las ventanas. Algunos de ellos explicaban cómo había sido un desalojo que consideraban injusto. Entonces, cuando hay una oportunidad para meterme aquí, vienen y nos sacan a mis hijos y a mí, que tengo 4 niños, mi marido 7 años sin cobrar nada, ni ayuda, ni plan de empleo, ni nada. ¿Y dónde vamos a ir? Nadie se preocupó por nosotros y ahora vienen con una orden, sin una antelación, sin un aviso. Y ahora la pregunta es millón, lo que yo pregunto, ¿qué harán con estas viviendas? ¿Qué es lo que harán con estas viviendas? Si nosotros somos familia, tengo carga familiar como todo el mundo, solo estamos reivindicando nuestros derechos. Tanto es así que muchos de los desalojados advertían que acudirían hasta el Palacio Autonómico exigiendo soluciones por parte de la ciudad. Vamos a ir al ayuntamiento que nos den soluciones. Si tengo que dormir a la puerta de Juan Viva por mi madre, duermo, me da igual. Vamos a hacer lo que sea, porque esto no puede quedar así. No puede salirse siempre con la suya. Estamos rodeados de corrupción y de ladrones. Los primeros son los políticos, tanto musulmanes como los cristianos, son todos unos ladrones. Y esto no es el fin, esto es el principio. Que toda la gente lo que tiene que hacer es manifestar su derecho. Es manifestar su derecho. Que nosotros no le hemos quitado nada a nadie, en ningún momento. Lo que hemos hecho es meternos en unas viviendas que están aptas para vivir, pero aptas para vivir y ocuparlas. ¿Por qué? Porque nuestro ayuntamiento, querido ayuntamiento, nunca invierte en vivienda social. Y cuando ha invertido en una vivienda social, ya sabemos todo el mundo lo que ha pasado. En el auto judicial, el juez precisa que se dará traslado a los servicios sociales de la ciudad la situación de desamparo en la que se podrían quedar los ocupantes a consecuencia de este desalojo ordenado. Balance totalmente positivo es el que realiza el consejero de Fomento del desalojo de las viviendas de Huerta Tellez. Una actuación efectuada, en este caso, gracias a la agilidad y contundencia de la autoridad judicial. Además, Néstor García ha recordado el gran trabajo del área que dirige en la rápida elaboración del decreto de desalojo, en el que se hacía hincapié en el peligro que suponía residir en esta promoción. Ese documento entendemos que también ayuda positivamente para la decisión que había acordado el juez mediante un auto y que ha dado lugar al desalojo de hoy. El consejero también ha valorado la labor realizada por los componentes de la Policía Nacional y local que han formado parte del dispositivo para acceder a las casas. Que han tenido una actuación contundente, como había dicho antes, muy bien organizada y que ha permitido ese desalojo, que era una actuación, un operativo bastante complejo y creo que se ha desarrollado sin grandes incidentes. Por lo tanto, mi enhorabuena y mi satisfacción. Sobre la situación en la que se quedan los desalojados, García ha subrayado el esfuerzo de la ciudad en atender el mayor número de personas con uno de los presupuestos más sociales de toda España. Toda persona que así lo necesite y que los servicios técnicos dictaminen que se encuentra en una situación de necesidad, pues se abrirán los expedientes necesarios y se le ayudará de la manera correspondiente. Todo ello en una jornada en la que el propio consejero ha mantenido una reunión con los abogados y afectados por la ocupación ilegal, en la que, entre otros asuntos, se ha dado cuenta del encuentro mantenido con la Sareb. También se ha hablado de otros pasos a seguir por parte de los propietarios. Desde la administración concursal les han indicado a los propios perjudicados que es el momento ahora idóneo para solicitar la devolución de las cantidades que han pagado, en el caso que sea lo que quieran, y los que quieran mantener para poder entrar en su vivienda, pues se van a dar los siguientes pasos. Entendemos que se tiene que dar la fase de liquidación temprano para que se vea qué va a ocurrir con el edificio, si se lo queda al propietario o si al final se subasta, y estar más cerca de la fecha deseada en la que puedan ocupar sus viviendas. Continúan las investigaciones policiales en torno a la trama de corrupción que salpica directamente al que fuera delegado del gobierno en Ceuta. Ahora se ha sabido que Luis Vicente Moro tenía en su casa un sobre con dinero a nombre de Ignacio González. Recientemente, también en un registro en su casa se le encontraron diversas cantidades de dinero ocultas en varios lugares.
OK Diario publica en exclusiva la declaración que prestó el expresidente de la Comunidad de Madrid antes de ser encarcelado, acusado de presuntos delitos de malversación de fondos de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraude en transacciones internacionales, cohecho o blanqueo de capitales. Durante el interrogatorio, la fiscal del caso pregunta sobre su relación con el exdelegado del Gobierno en Ceuta. González asegura que le conoce de su etapa como secretario de Estado de Inmigración. Niega asimismo haber mantenido una relación de intermediación de negocios con Luis Vicente Moró, negando además que éste le haya entregado en alguna ocasión sobres con dinero. El nombre de Luis Vicente Moró apareció por primera vez en la lista de investigados de la Operación Lezo. Los investigadores sospechan que el exdelegado del Gobierno en Ceuta pudo mover fondos de González a través de varios países. Por este motivo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró su domicilio, donde se encontraron los sobres con anotaciones y billetes de 500 euros. Vivas y Cucurul se han reunido con los presidentes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, así como con los secretarios generales de UGT y comisiones obreras. Un encuentro solicitado hace unas semanas con la idea de abordar los problemas en el Tarajal en base a una serie de medidas propuestas por parte de empresarios y organizaciones sindicales. Unas medidas que han sido analizadas para tratar de reconducir en la medida de lo posible la difícil situación que diariamente se vive en la frontera. Otro de los asistentes a ese encuentro ha sido el consejero de Fomento. Y allí pues se han evaluado las medidas que se han ido tomando por ahora, que algunas han sido bastante positivas, otras hay que mejorar, y también se ha puesto encima de la mesa otro tipo de medidas que se van a tomar a partir de ahora, unas a largo plazo que ya se vienen avanzando hace tiempo, cuyos resultados pues llevan un recorrido y ya se irán viendo con el tiempo, y otras más a corto plazo, sobre todo en temas organizativos con la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, y en temas de investigación y control e inspección por parte de servicios tributarios tanto locales como de la agencia tributaria. A pesar de las carencias en personal, medios e infraestructuras, se confía en que el desarrollo de los proyectos que se están acometiendo mejore el actual estado de la zona. Algunas de las propuestas presentadas precisarán un estudio previo que avale su viabilidad, entre ellas la de abrir un segundo paso fronterizo. Es por ello que se celebrará una nueva reunión en unas semanas, tal y como ha indicado García, quien ha valorado el tono conciliador y la voluntad de todos los asistentes. Volveremos a evaluar posibles medidas adicionales y volveremos a evaluar el resultado de las medidas que se han tomado. Entonces, la reunión yo creo que es muy positiva, el ambiente muy extendido y que todos estamos en este caso unidos para buscar la solución de uno de los problemas más importantes que hoy tenemos en la ciudad, que es el de la paso a la frontera, el comercio y el tema de las naves de Tarajal. En el encuentro el Gobierno también se ha comprometido a retirar la tasa para los polígonos del Tarajal. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la Consejería de Sanidad y el INGESA han puesto el acento en la importancia de la detección precoz de esta enfermedad, el cáncer de mayor prevalencia entre las mujeres. Porque es que el diagnóstico precoz es lo más importante en esta enfermedad. Sabéis que detectado precozmente, el cáncer de mama es uno de los que se pueden detectar más pronto con la mamografía y hay una supervivencia pues prácticamente del 100% en esos casos. Entonces es fundamental seguir con este programa, convenciendo a las mujeres de que se realice mamografía. La Consejería de Sanidad ha repartido material informativo en el Polifuncional Príncipe Alfonso y en el Centro Asesor de la Mujer. Y se han facilitado citas para la realización de mamografías a mujeres de entre 45 y 69 años. Desde la Consejería de Sanidad, las personas responsables que trabajan y que tienen estos programas tan buenos de prevención del cáncer de mama se han desplazado aquí a esta instalación del Centro Asesor de la Mujer, han difundido información, folletos, han entrado en todos los talleres que se trabajan aquí cotidianamente, han depositado su publicidad en la entrada de esta instalación. Hasta septiembre del presente año, 801 mujeres se hicieron una mamografía. La detección temprana supone la cura de este tumor en la inmensa mayoría de sus casos. Decirles que hay que perder el miedo, que les puede salvar la vida en caso de que se detecte, que por hacerse la mamografía no quiere decir que les vaya a aparecer el cáncer y que es fundamental cogerlo precozmente, por lo tanto que pierdan el miedo y que se realice la mamografía. El primer paso es hacerse la prueba, hacernos un buen diagnóstico
no hay por qué tener miedo y es desde luego lo mejor para prevenir este tipo de patologías que desgraciadamente ocurren, pero que afortunadamente tienen un porcentaje muy elevado de recuperación. Ceuta se ha sumado al movimiento mundial de sensibilización sobre esta patología, iluminando de rosa esta noche las murallas reales y las murallas meriníes. El templo hindú, inaugurado el 22 de octubre de hace 10 años, tendrá su efemérides de sus 2 lustros de existencia el 30 de enero próximo, para no solapar en estas fechas la festividad del Diwali. Claro, este año lo que ocurre es que Diwali, al ser calendario lunar, el que tenemos cae muy cerquita del 22 de octubre. Entonces, lo que es la inauguración que se hace que hace ya 10 años, pues lo que queremos intentar es ver la posibilidad de trasladarlo al 30 de enero próximo, pues, puesto que coincide con el Día de la Paz Internacional, ¿no?, por la muerte de Mahatma Gandhi. Lo que sí tenemos también y queremos solicitar a la ciudad es que la imagen de Mahatma Gandhi pues quede en esta pequeña explanada que tenemos justo al lado del templo, pues que sería motivo importante pues que las visitas que tenemos, que ya son cientos de personas los que visitan el templo de Ceuta, incluso de fuera de la ciudad, pues que tuviera también una imagen de Gandhi cercana, ¿no?, al templo. Habrá una serie de mejoras en el templo para esta celebración y están previstas conferencias de directores espirituales. También se espera la presencia del embajador de la India en España. Previsto hacer como una especie de nueva inauguración, ¿no?, de una reinauguración del templo y queríamos también, pues antes de final de año, pues restaurar un poco la fachada, que ya tiene 10 años, como sabes que es de madera. Queremos barnizarla y darle un poquito de cambio de luces y cambiar las luces por LED y, en fin, y una vez todo esto terminado, pues una reinauguración de esos 10 años. Estamos barajando que pueda venir el embajador de la India en España y también otras personalidades a las que queremos invitar, pero que aún no están confirmadas porque también tienen que ver ellos su agenda, ¿no? Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana. Tras los momentos de tensión vividos durante el desalojo, la calma ha vuelto a la promoción de Huerta Tellez. Las 206 viviendas han sido tapiadas por operarios de la ciudad ante la posibilidad de que un episodio similar de ocupación masiva pudiera volver a producirse. El propio consejero de Gobernación, Jacob Achuel, acudió a inspeccionar esas actuaciones que se complementarán con la vigilancia privada de las casas. En los alrededores de estas todavía hay seres de sus ocupantes, quienes optaron en su mayoría por salir voluntariamente y por arrojar sus pertenencias por las ventanas. Apenas unas horas después de que se produjera este desalojo, ordenado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3, un grupo de ocupas decidió acudir al Palacio Autonómico para exigir a la ciudad una alternativa. Muchos de ellos amenazaron incluso con acampar en la Gran Vía y, de hecho, este viernes la concentración frente a la Asamblea ha continuado. Fuentes judiciales estimaban que el procedimiento para dar por zanjado este asunto podría ser largo, teniendo en cuenta que tras este desalojo será necesario identificar a las personas que el pasado 25 de septiembre entraron de manera ilegal en Huerta Tellez y, por tanto, cometieron un delito de usurpación. A partir de ahí será necesario incoar tantos procedimientos como viviendas hayan sido ocupadas. El gobierno local no va a recibir a los manifestantes concentrados en la puerta de la Asamblea desde este jueves. Estas personas protestan, como saben, por haber sido desalojados de las viviendas que ocuparon en Huerta Tellez. No está previsto ningún tipo de reunión con estas personas. Ellos han sido desalojados por orden judicial y allí la administración local del ayuntamiento no tiene absolutamente nada que decir, únicamente pues reflexionar sobre la pulcritud en cuanto al desalojo. Evidentemente se ha hecho de una forma proporcionada y limpia y además siguiendo las instrucciones escrupulosamente de la justicia. Es más, el portavoz del gobierno afirma que Asuntos Sociales ha certificado que ninguna de estas familias carece de vivienda. Asuntos Sociales ha decidido que no hay ninguna familia en desamparo. También le tengo que decir que la mayor parte de las familias tenían vivienda ya previamente. Desde luego en Ceuta no hay ninguna familia
que no tenga un techo bajo el que vivir. Hemos conseguido que ninguna familia esté a falta de techo gracias, evidentemente, al esfuerzo de todos los ceutíes. La que lo necesita tiene ayuda al alquiler, tiene alojamiento alternativo, tiene viviendas sociales y, afortunadamente, en Ceuta ninguna familia está a falta de techo. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue decidido a dejar sin ayudas sociales a los que ocuparon estas viviendas. El listado completo de estas personas lo tienen los secretarios judiciales, un listado al que el Gobierno intentará acceder. Mientras tanto, el Ejecutivo ha dejado sin ayudas a los 14 que logró identificar la policía local. Los 14 que filió la policía local en el primer momento, evidentemente sí, no se les ha sacado del sistema. Ellos decidieron salir del sistema, no nos equivoquemos. El resto de las personas también han decidido salir del sistema, han decidido ocupar casas. Yo no sé si eran demandantes o no demandantes de ayudas por vivienda o de cualquier otro tipo, pero en cualquier caso han decidido pues tomar ese camino. Por último, el portavoz espera que no vuelvan a producirse situaciones de este tipo en nuestra ciudad. Entonces, todo este tipo de actuaciones lo único que hace es exacerbar el enfado del ceutí, que tiene derecho y que tiene necesidades, y desde luego provocar una situación que no creo que ninguno debamos aplaudir. La Asociación de Mujeres Mastectomizadas, ACMUMA, ha instalado una mesa informativa en el Paseo del Rebellín, desde donde ha insistido en la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Al mediodía se reunieron en torno al stand distintas autoridades políticas de la ciudad encabezadas por el presidente accidental Jacob Achuel. Hilda Castro, presidenta de ACMUMA y Premio María Deza 2017, leyó el manifiesto elaborado para la ocasión por la Federación Española de Cáncer de Mama, FECMA, en representación de más de 40.000 mujeres que sufren esta enfermedad. FECMA refuerza el compromiso con la defensa de un sistema público de salud que garantice una cartera de servicio única y común, como elemento de equidad y que, con independencia de la administración gestora, garantice la igualdad en el acceso a servicios y prestaciones. Integrantes de la asociación Portando Huchas han solicitado a la ciudadanía su colaboración mediante un donativo destinado a la investigación de esta enfermedad. Preocupa el número creciente de mujeres jóvenes con cáncer de mama, los efectos adversos y las consecuencias en el ámbito familiar, laboral y profesional. Los avances oncológicos están sentados en la base de nuevas estrategias terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos de acción y continuar incrementando la supervivencia, mejorando la calidad de vida. El rosa ha coloreado el Rebellín para recordar que, aunque en gran parte vencido, hay que seguir alerta y luchando contra el cáncer de mama. El curso sobre Alzheimer tiene como objetivo informar sobre las necesidades higiénico-sanitarias, hidratación de la piel, ética profesional y ayudas técnicas para cuidadores informales de los usuarios. Esta idea ha nacido pues un poquito de la experiencia. Llevamos muchos años trabajando en el servicio de ayuda a domicilio y hemos podido comprobar que las personas que trabajan allí tienen una experiencia y eso es un grado importante, pero le faltaba una cualificación profesional. Entonces, un poco por petición de las familias y por lo que nosotros hemos visto, hemos decidido hacer un taller para cuidadores informales, personal que no es sociosanitario, y darles un poquito de pautas de comportamiento, de higiene, de movilizaciones, ética profesional a estas personas para que puedan llevar su trabajo lo mejor posible. La finalidad de este curso formativo es consecuencia de la observación directa durante años para corregir, modificar y mejorar hábitos adquiridos sobre los cuidados en el hogar a personas dependientes con Alzheimer y otras demencias. Sobre todo, por un lado, el tema de las personas que están en servicio de ayuda a domicilio, el aseo, ya digo, como no tienen formación, lo realizan como pueden. Entonces, un poco las formas de hacerlo sin que la misma persona se haga daño y para que tampoco el usuario reciba ningún servicio mal prestado. Y sobre todo también el comportamiento, habilidades sociales, para que sepan cómo trabajar con una persona que tiene Alzheimer. Muchas veces no es fácil y sobre todo cuando no conocen la enfermedad, entonces creemos que unas pautas les van a venir bien. Se pretende formar para que aquella persona o familia que no sea socia de esta asociación reciba información al respecto. Este en concreto es la primera vez que lo hacemos, pero como hemos anunciado, lo hemos hecho para nuestros socios, pero nos gustaría que pudiera venir toda la población ceutí que crea que les es conveniente. Entonces,
Nuestra intención es que sea algo ya periódico, comprobar a ver qué personas pueden estar interesadas y de aquí a un breve tiempo poder dar otro y además ir dando nuevas pinceladas de otros temas que no van a dar tiempo a tratar hoy. Y también tenemos la intención de dar otros para personal sanitario, pero que no sean nuestros, sino personal sanitario también de la ciudad. Y ya nos vamos. Volvemos dentro de 7 días con un nuevo repaso a la semana. Que sean felices. Hasta pronto.